Seguro que les ha pasado. Llega la media tarde y ¡pum! Como que nos topamos con una pared. Nos sentimos sin energía. Pero, ¿y si la solución no fuera trabajar menos, sino descansar de una forma mucho más inteligente? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás del descanso y cómo, si lo planeamos bien, puede ser la clave para rendir al máximo. A ver, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ese bajón de las 3 de la tarde pega tan fuerte? Vamos a analizarlo. Esa sensación de que se nos acaba la batería a media tarde, créanme, no es pereza. Es de hecho un problema científico. Y lo bueno es que tiene solución. Es la señal más clara que nos da el cuerpo de que necesita urgentemente una pausa bien pensada. Y es que el tema del agotamiento es mucho más serio de lo que parece. No es simplemente tener un poco de sueño. Si no manejamos bien la fatiga, las consecuencias pueden ser graves, desde accidentes y una caída en picada del rendimiento hasta problemas de salud. Por eso es fundamental, de verdad, diseñar bien los horarios de trabajo y descanso. Es la única forma de mantenernos productivos y, sobre todo, sanos. Y aquí viene la clave de todo. Pensemos en la fatiga no como el enemigo, sino como un mensajero. Es como la luz de advertencia en el tablero del coche. Es el sistema de alerta de nuestro cuerpo que nos grita, «Oye, necesito recuperarme». Si ignoramos esa señal, empezamos a acumular una deuda de cansancio que tarde o temprano nos va a pasar factura, tanto en la salud como en la productividad. Entonces, para poder manejar la fatiga de forma inteligente, primero tenemos que entenderla. No se trata nomás de parar por parar. Hay que ir más al fondo, ¿no? Entender qué es lo que nos agota y cómo es que funcionan los descansos para, de verdad, recargar nuestras baterías. Y fíjense qué interesante. Uno tiende a pensar que el cansancio viene solo del esfuerzo físico, ¿verdad? Pero no, es una mezcla de muchas cosas. La carga mental, o sea, estar pensando todo el tiempo. El ambiente, el ruido, la luz, hasta el tener que esperar a que una máquina termine su ciclo. Incluso las presiones sociales o económicas. Al final del día, todo, absolutamente todo, va sumando a esa carga de fatiga. Y así como hay muchas fuentes de fatiga, también hay distintos tipos de pausas. No todas son iguales, claro. Están las espontáneas, esas que uno toma porque sí, como estirar un poco las piernas. Luego están las enmascaradas, que son geniales. Es cuando cambiamos a una tarea más fácil para darle un respiro al cerebro. Y bueno, luego están las pausas técnicas, obligadas por la maquinaria, y las que están en el horario oficial. Cada una cumple su función en el proceso de recuperación. Ahora, esta idea de calcular el descanso no es para nada nueva, ¿eh? Desde hace ya varias décadas, los científicos se han quebrado la cabeza intentando encontrar la fórmula mágica para el descanso perfecto. Y aunque hoy nos parezcan un poco básicos, esos primeros intentos fueron importantísimos. Pusieron las bases para todo lo que sabemos ahora. Miren, por ejemplo, uno de los primeros intentos fue la fórmula de Lehman y Spitzer. La idea era bastante directa. Calculaban cuánto descanso se necesitaba como un porcentaje del tiempo de trabajo, y todo se basaba en la energía que gastabas en una sola tarea. Sencillo, ¿no? A más esfuerzo, pues más descanso. Lógico. Poco después, Merrill propuso algo parecido. Su método también calculaba el tiempo de descanso, pero se activaba cuando el gasto de energía promedio superaba un límite que se consideraba normal o estándar. De nuevo, la lógica era la misma. Si uno se pasa de la raya con el esfuerzo, hay que compensarlo con tiempo para recuperarse. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Todos estos modelos iniciales tenían un gran problema, una falla fundamental, un punto ciego que los hacía, digamos, poco prácticos para el mundo real. No estaban viendo la película completa. Para que se entienda mejor, usar esos modelos antiguos era como medir la gasolina que gasta un coche en un solo kilómetro y pensar que ya se sabe cuánto va a gastar en todo el viaje. ¡Imposible! La realidad es que una jornada de trabajo no es una sola tarea repetitiva. Es un sube y baja de esfuerzos, con picos y valles. Y lo más importante, la fatiga se va acumulando, se va sumando a lo largo del día. Y ese es el meollo del asunto. El verdadero reto es medir cómo se va sumando la fatiga, porque el cansancio de la mañana claro que afecta a cómo se rinde por la tarde. Un simple promedio no dice nada de esa dinámica, de esa acumulación.
¿Y entonces cómo se resuelve esto? Pues aquí es donde entra el enfoque moderno, que es un verdadero salto adelante. ¿Por qué? Porque ataca directamente el problema de la acumulación. Permite seguir, en tiempo real y de forma dinámica, cómo se va gastando nuestra energía. El concepto central de este nuevo enfoque se llama límite de gasto energético acumulado, o LGA. Imagínenselo como un techo de energía, un límite que no deberíamos cruzar. Pero lo verdaderamente genial es que este techo no es plano, no es fijo, se va curvando hacia abajo a lo largo del día, reflejando cómo nuestra capacidad va disminuyendo a medida que nos cansamos. Veamos esta primera gráfica para entenderlo. La línea azul representa la energía que vamos gastando. La línea roja es ese techo del que hablábamos, nuestro límite de fatiga. En un día de trabajo tranquilo, como ven, la línea azul se mantiene súper lejos de la roja. Esto es una jornada sostenible. Se termina el día y todavía queda energía en el tanque. Ahora, miren esta otra. Aquí tenemos un día mucho más exigente, pero que está bien manejado. ¿Se dan cuenta? Las líneas azul y roja casi se tocan justo al final de la jornada. ¿Qué significa esto? Que los descansos que se tomaron fueron los justos, los precisos para evitar el agotamiento. Se aprovechó al máximo la capacidad de trabajo, pero sin pasarse de la línea. Y llegamos al momento clave. Observen esta gráfica. La línea azul cruza la roja. Justo en ese punto, la fatiga se vuelve excesiva. El trabajo ya no es sostenible, no es permisible. En ese preciso instante, es obligatorio tomar un descanso. ¿Para qué? Para que la línea azul vuelva a bajar por debajo del límite rojo. Esto es, literalmente, predecir el agotamiento y actuar antes de que sea demasiado tarde. Bueno, ¿y todo esto en la práctica qué significa? Pues significa que podemos dejar de luchar contra nuestra propia biología y empezar a diseñar jornadas de trabajo que se adapten a ella. Se trata de ser más inteligentes, de optimizar nuestro rendimiento a través de una recuperación bien planeada. Hay una frase del material de origen que lo resume a la perfección. El adecuado diseño de los regímenes de trabajo y descanso resulta fundamental para prevenir la fatiga. Y es que no estamos hablando de un lujo, sino de algo esencial para la salud y la productividad. Un buen plan de pausas es la base para que el trabajo sea sostenible a largo plazo. Entonces, resumiendo, ¿cuál es la gran ventaja de este enfoque moderno? Pues, a diferencia de los métodos viejos, este sí registra la fatiga que se va acumulando. Toma en cuenta que hacemos muchas tareas distintas. Y lo más importante de todo, nos dice exactamente cuándo necesitamos un descanso. Además, con las gráficas, el análisis es súper claro y fácil de aplicar. Y para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire, una para que cada quien se la lleve. ¿La jornada laboral de cada uno está diseñada para rendir al máximo o más bien para terminar agotados? ¿Estamos organizando el trabajo para cuidar nuestra energía o simplemente aguantamos hasta que llegue ese bajón inevitable de la tarde? La ciencia ya nos está mostrando que hay una manera mucho mejor y mucho más inteligente de hacer las cosas.